Buenos días. Ya estamos aquí para desayunar en Estambul, primer día. Y de aquí se ve la mezquita. Estamos los dos. Aquí estamos los dos. Ahí hay otra terraza ahí arriba. ¿Ah? Pues se puede subir. A ver, pasa para arriba. Aquí tiene como forma de... Esa es la Santa Sofía y esta la Mezquita Azul, ¿no? Sí. Esta es la Mezquita Azul. El obelisco egipcio. Al lado de la Mezquita Azul está el Parque de Sultán Ahmed, donde se encuentra este obelisco. El obelisco fue erigido por el faraón Tutmosis III, tallado en el 1479 a.C. y fue transportado a Constantinopla en el año 390 después de Cristo. Fue cortado para poder ser transportado en barco y quedó integrado en la estructura del espléndido hipódromo de la ciudad. En su pedestal de mármol, cada una de las caras representan varias escenas de la gloria del emperador. En una de ellas se representa la entrega de los laureles al ganador de la carrera de carros. En la otra, la sumisión de los bárbaros ante el imperio, mientras que en las restantes se muestran escenas del emperador y su corte. El saqueo de la capital de la Cuarta Cruzada y la ocupación otomana provocaron el desuso del recinto deportivo, hasta que fue abandonada completamente. Entramos en la Mezquita Azul, que también es llamada Mezquita del Sultán Ahmed. Comenzó a construirse en 1609 y se inauguró en 1617. Su cúpula central es de 23 metros de diámetro y 43 metros de altura. Tenía 6 minaretes, pero debido a que la mezquita de la Meca contaba con 6, el sultán Ahmed I tuvo que enviar a su arquitecto a Meca para agregar un minarete más. Su interior tiene 20.000 azulejos que rodean su techo. El más antiguo de estos azulejos presenta flores, árboles y patrones abstractos que datan del siglo XVI. Está iluminado con 260 ventanas que alguna vez estuvieron llenas de 200 vidrieras del siglo XVII. También incluye paisajes del Corán realizados por el mejor calígrafo de la época. Un dato curioso es que los fieles son quienes donan las alfombras que lo cubren, que se reemplazan cuando se desgastan.
Estamos en el Gran Bazar. El horario es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Es el mayor bazar de la ciudad y uno de los bazares más grandes del mundo. Después de la conquista de Constantinopla, el 29 de mayo de 1453 por el sultán Mehmed II, se empezó la construcción de nuevos servicios, entre ellos los bazares cubiertos que se dedicaron a la venta de telas, abriéndose pronto a todo tipo de objetos valiosos. El Gran Bazar ha sufrido más de 20 desastres debidos a incendios, terremotos, pero hay dos incendios notables, el del 20 de noviembre de 1651 y el del 26 de noviembre de 1954. Situado en el centro de la ciudad vieja, el bazar tiene más de 58 calles y 4.000 tiendas. Aquí una fuente. Mercadillo a tope. No se ve cómo va. ¡Wow! ¡Aló! ¿Cómo se llama Sirifu? Está la mezquita de Sulimán. Mezquita Sulimán. Fue la más grande de Estambul hasta el año 2019. La mezquita tiene, además de enormes patios, varios edificios anexos que eran hospitales, escuelas coránicas y cocina pública que servía comida a los pobres. Los trabajos de construcción se iniciaron en 1550 y siendo finalizado 7 años más tarde, en 1557. El patio está rodeado con columnas de mármol, granito y pórfido. En las 4 esquinas del patio se encuentran los 4 minaretes, un número solo permitido a las construcciones del sultán, pues las de los príncipes y princesas podrían tener solo 2 minaretes. La cúpula tiene una altura de 53 metros y un diámetro de 26 metros y medio. El interior de la mezquita forma casi un cuadrado con un lado de 59 metros y otro de 58 metros, formando un extenso espacio. La mezquita rinde homenaje a las alturas, de ahí que sus techos convergan en un domo que sirven de anclaje a una serie de lámparas que iluminan su amplio interior. La mezquita fue devastada por un incendio en 1660, siendo restaurada por el sultán Mehmed IV. En el terremoto de 1766 la bóveda se derrumbó de nuevo. La mezquita fue restaurada de nuevo a mitad del siglo XIX. Durante la Primera Guerra Mundial el patio fue usado como almacén de armas y cuando la munición se prendió, la mezquita sufrió otro incendio. Hasta 1956 no fue totalmente restaurada de nuevo. En el jardín, tras la parte principal de la mezquita, hay 2 mausoleos, en los que están enterrados Suleimán I el Magnífico, su esposa Roselana y su hija, los sultanes Suleimán II, su madre y su hija, y también Ahmed II y la hija de Mustafa II, fallecida en 1777.
Ahí el león con una cabina de teléfono. Tiene wifi. Bazar de las especias o bazar egipcio. Después de que Fatih Sultan Mehmet conquistó Estambul, comenzaron las actividades de construcción en poco tiempo, y se cree que tuvo el primer bazar cubierto construido en 1457. Estambul ha estado expuesta al fuego muchas veces. En 1695 y 1701, el antiguo bazar cubierto, las tiendas, las posadas que con el tiempo se convirtieron en el centro comercial de la región, se incendiaron. El bazar de las especias se construyó como parte del complejo de la nueva mezquita en 1597 y se terminó en el 1663. Esta es la oficina principal de correo de aquí de Estambul. Bueno, pues ya hemos conseguido la tarjeta del telepeaje de aquí de Estambul. Nos ha costado un montón, lo hemos hecho aquí en el PTT. Ha costado 80 liras turcas, no sé al cambio cuánto es. Hay que rellenar un formulario, te ayudan a rellenarlo y nada, esto de la autopista, y yo creo que ahora ya vamos bien. Esto hay que guardárselo para que cuando pases por la autopista, pues para que se active el chip y no te pite. Y bueno, y ya luego a lo último, cuando llegues, cuando salgas de aquí de Turquía, seguramente tengas que entregarlo y ya te dirán a ver lo que tienes que pagar o lo demás. Así que bueno, ya de momento creo que vamos legales. Ya iremos informando de cómo funciona esto. Topkapi en la lengua turca significa puerta de cañones. Este palacio fue construido entre los años 1460 y 1478 y está situado entre el mar de Mármara, el Bósforo y el Cuerno de Oro. Fue el centro administrativo, educativo y artístico del imperio durante aproximadamente 400 años. Se convirtió en museo después de la caída del Imperio Otomano y la creación de la República Turca en el año 1924. Es uno de los palacio-museos más grandes del mundo, con sus edificios, arquitectura, colecciones y aproximadamente 300.000 documentos de archivo. El harén era el lugar donde residía el sultán, su familia y un conjunto de entre 500 y 800 mujeres de alto nivel cultural adiestradas en ciertas habilidades,
La reina madre era la máxima responsable del harén. Los baños del sultán y de la reina madre datan de finales del siglo XVI. Fueron redecorados a mediados del siglo XVIII, en estilo rococó. Tiene un techo de cristal en forma de panal para dejar entrar la luz natural. El Salón Imperial tiene la mayor cúpula del palacio. Funcionaba como sala de recepción oficial del sultán y también de entretenimiento para el harén. Esta sala estaría ocupada por las consortes del sultán y encabezada por la reina madre. Hay una puerta secreta detrás de un espejo que permitía el paso seguro del sultán. Esta es la sala más antigua e intacta del harén del siglo XVI. Tiene una de las mejores puertas del palacio y ha conservado sus interiores originales. Las paredes están cubiertas con azulejos iznik. El palacio se compone de 4 patios y varias exhibiciones como armas, tesorería, colecciones de relojes, caftanes, retratos y reliquias sagradas de profetas. El camino dorado data del siglo XV y forma el eje del harén y se extiende desde la cámara privada al patio del eunuco del harén. El sultán utilizaba el pasillo para llegar al harén, a la sala de la fuente de abluciones, a la terraza imperial y a la cámara privada. El palacio tenía 3 cocinas, que eran la gran cocina, cuya función era preparar la comida para los invitados del sultán, que podía dar de comer hasta 4.000 personas, la helvahane era la que preparaba delicias turcas y la kusane era la cocina privada del sultán.